Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Views en todo econometría. En este momento vamos a hacer uso de Views y vamos a enseñar un poquito sobre lo que es una serie temporal. Básicamente nosotros queremos realizar este tipo de análisis. En las etapas de construcción de un modelo univariante de series temporales existe este tipo de estructura, básicamente vinculada a lo que es Box-Jenkins. Entonces, como había muchos investigadores que proponían su propia forma de abordar este análisis, Box-Jenkins hizo una revisión de todos ellos y propuso esta que es hasta ahora una de las mejores o más extendidas metodologías en análisis de series temporales. Empieza por la serie observada, cualquiera que sea. Luego está la identificación del proceso autorregresivo. Esto tiene varias partes que iremos viendo en el curso, pero básicamente está en la selección de las transformaciones, ya sean diferencias regulares o diferencias estacionales, los logaritmos, las transformaciones Box-Cox, etc., de la serie original. Luego luego estará la selección de los procesos autorregresivos, tanto AR y MA, vinculado, por ejemplo, primero a los procesos autorregresivos puros, las medias móviles y el grado de diferenciación, esas diferencias que hemos escogido a un principio. Esa es la primera parte. Luego está la aplicación del método, que es el matemático, ¿no? El del cálculo que se utiliza para encontrar los betas. En este caso son phis y titas, ya lo veremos. Así son la nomenclatura de estos modelos. Se utiliza mínimos cuadrados ordinarios en la estimación de los parámetros. Luego de hallar esos parámetros, se contrastan las hipótesis y verificación de los supuestos del modelo para su validación. Cada uno de los supuestos de Gauss-Markov tienen que cumplirse, y en este caso en series temporales se denomina como los supuestos de estacionariedad. Luego, una vez que nuestro modelo cumple esos supuestos, el modelo sí es estacionario o no. Por ejemplo, si es negativo, si nuestro modelo no es estacionario, después de haber hecho todo esto, el método de Box-Jenkins indica que retornemos hacia el principio, ¿no? Este es un método totalmente iterativo, ¿no? De prueba y error para encontrar el mejor método. Luego, una vez que hemos encontrado el modelo estacionario y lo damos por válido y bueno, podemos proceder a la predicción o utilizar el modelo para algún otro tipo de objetivo, que principalmente obviamente es la predicción. Otros objetivos sería pues evaluar políticas, shocks de la economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, vamos a ver una pequeña serie. Nosotros tenemos, por ejemplo, hemos estado trabajando con twin deficits, ¿no? Yo voy a incluir esta de muestra también para el curso, pero más adelante. Para este caso yo la tengo como CSV, ¿no? Una otra manera de poder importar esto directamente con eViews es botón derecho sobre la serie, ¿no? Si has instalado correctamente y tienes una versión que te permita hacerlo, porque quizás alguna versión, por ejemplo de estudiante, la gratis, quizás no lo deja hacer, eso tienes que tomar en cuenta. Si no, como en el video que publiqué sobre la importación y de las bases de datos de Views, puedes ese método sin ningún problema. Pero si con botón derecho en abrir con te reconoce el Views, ¿no? Puedes hacer la importación directamente como lo estoy haciendo en este momento. Fíjate, abre Views y me abre un diálogo de esta manera. Tengo 5 pasos para hacer. Fíjate que me dice la columna, la especificación de la columna si es por delimitador de caracteres, ¿no? O hay un carácter fijo o hay algún otro que tú tienes que proveer, ¿no? En este caso son puntos y comas, fíjense, ¿no? Yo voy a decir que cómo está. Aquí podemos incluir, digamos, desde dónde va a leer, ¿no? Como está fecha y matriculación de vehículos, no es ningún problema, está perfecto. Luego siguiente.
Y aquí es donde voy a cambiar. ¿Para qué? Porque aquí no me está mostrando correctamente. Entonces, single coma, single tab, two more spaces. A ver, por ejemplo. Si no, aquí. Miren, si no a mí no me aparece el doble, el punto y coma. No me aparece. ¿No? Entonces voy a Custom. Y aquí con mi teclado normal, pero incluyo el punto y coma. Fíjense que automáticamente me ha separado ya las series. Perfecto, esto se deja como tal. Siguiente. Aquí me dice si hay headers. Le digo que sí, que son los nombres. Fíjate que me pone como nombre, fecha y tal. Eso está muy bien. Si hay algún NA, ¿qué le voy a poner? Me pregunta, ¿no? Yo puedo poner NA también. O como estaba en el ejemplo anterior, como almohadilla, NA. En fecha me he puesto como carácter. Yo le tengo que decir que es fecha. Fíjate cómo me ha cambiado. Ahora ya está. Pero me sigue mostrando algo mal, ¿no? Vamos a ir atrás. Como carácter, tal cual estaba. Fíjate que no, que ahora sí que me muestra todos. Eso tiene que ser, porque luego aquí es el problema. Si no lo lee, tú tienes que leer todo. ¿Vale? Si no te crea problema en el paso anterior, en este, pues no haces lo que he hecho. Pero como son fechas, me sale como una estructura básica sin estructura. Y obviamente tiene una estructura que es mensual. Entonces yo le digo una frecuencia regular. Frecuencia monthly, porque es mensual. Si le das doble clic te va a abrir de esta forma. Con un clic ya estás posesionado. Entonces yo digo 1990 M1. Fíjate que automáticamente este lado me ha calculado perfecto, se me ha reconocido perfecto. No tengo que hacer nada más. Todos mis datos están reconocidos. Muy bien. Muy bien. ¿No? Finalizar. Como antes, si estás trabajando con varias bases de datos, puedes darle sí, pero nosotros no. Y aquí me crea la fecha de texto que tenía originalmente. Esto lo puedo borrar con botón derecho, delete, yes. Matriculación, fíjate, lo tengo con las fechas perfectamente reconocido, no tengo errores, una maravilla. Bien, entonces voy a View y lo primero que voy a hacer es gráfico. El primer gráfico que voy a analizar es el de línea, tal como está aquí. ¿Ves? Entonces, aquí es la clave del inicio de nuestra manera de análisis en series temporales. Si observamos, fíjense, esto tiene como un deambular así. ¿Vale? También tiene estos picos y valles, ¿no? Todos estos picos y valles. Porque básicamente es esto así, ¿no? Vale. Entonces, ya tú, con lo que hemos visto en las primeras dos módulos, tendrías que saber qué tipo de transformación tengo que utilizar para cambiar esto. Para que esto se haga estacionario, es decir, que le quitemos la tendencia, la estacionalidad, no el deambular, la parte irregular, no solamente que sean unas transformaciones. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, ¿sí?, es ver aquí una diferencia regular. Esta es la diferencia regular. Fíjate cómo ha cambiado todo. Pero claro, aquí hay una parte
que digamos es estable, pero hay otra parte más o menos así, ¿no? ¿Qué es esto que sale? Obviamente todo esto que está saliendo no es bueno. Toda la diferencia regular no está capturando toda la parte volátil, ¿no? Por ejemplo, voy a utilizar otra transformación que sería el logaritmo de la diferencia. Esa es otra forma. Es otra forma muy interesante de ver. Esto está un poco más, digamos, más, no tan volátil, pero entre la diferencia y el logaritmo de la diferencia, pues teóricamente el logaritmo de la diferencia ayuda más que el anterior. ¿Sí? Bueno, voy a volver al gráfico por default, que es los gráficos normalitos. Entonces voy a ir a View y luego voy a hacer, por ejemplo, el correlograma. El correlograma me sale de esta manera y me muestra tres opciones: en niveles, en primera diferencia regular y segunda diferencia regular. Los rezagos los dejan como tal, 36 por default, no me muevan. Pueden hacerlo para más o para menos, pero mientras sea, esto ayuda, ya lo verán a lo que me refiero, pero mejor lo dejan por default. Decimos OK, fíjense que son 36 puestos, estos son mensuales, entonces 36 serían como 3 años básicamente, ¿no? Entonces, esta parte y esta se debe ver al unísono. Ya veremos en algunos módulos, les presentaremos la forma de identificación, pero en ambos lugares son, como os le digo, para no adelantar, digamos, conceptos. Las funciones de autocorrelación simple y parcial nos informan sobre el proceso autorregresivo o de medias móviles o combinado que existe. Y aquí también tenemos un estadístico de Jumbox que nos va a decir si eso no es estacionario. Por ejemplo, en este caso, este estadístico nos está diciendo que hay un proceso autorregresivo. O sea, todo esto que es 0000 estaría diciendo que es todavía que hay autocorrelación, ya que la hipótesis nula de este estadístico es no autocorrelación. Y la alternativa es autocorrelación. Como este valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Bueno, espero que haya quedado claro. Nosotros hacemos, por ejemplo, otra vez el correlograma en primera diferencia. De igual medida ha cambiado. Para mí lo que me interesa es que ninguna de estas innovaciones, todos estos palitos que vemos, ¿ya?, salgan de las bandas de confianza, estos puntos discontinuos que está tratando de seguir, ¿sí? No deben salir ni tocar. Por ejemplo, esta que está medio tocando también sería culpable de un proceso autorregresivo. Entonces, a mí lo que me interesa es de que ninguno, en ningún caso, ni abajo, salgan. Aquí el objetivo es intentar, porque a veces no es posible, que todas las innovaciones, o estos palitos, como lo quieres llamar, pero se denominan teóricamente innovaciones, estén dentro de las bandas de confianza. Como ves, aquí no están. Entonces vamos a proceder a ver si con la segunda diferencia esto se hace estacionario. Y no, efectivamente no se hace estacionario en ningún caso. Bien. Luego tenemos aquí un test de raíces unitarias, en el que nos va a decir si es o no es estacionario con un test formal. Hay varios. Está, por ejemplo, el Dickert-Fuller aumentado de Phillips-Perron, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos nos sirve. Generalmente se utiliza el aumentado de Dickert-Fuller y lo mismo, tiene niveles en primeras diferencias y en segundas diferencias. Aquí lo que nos está diciendo es de que al menos tiene una raíz unitaria. Ya explicaré con detalle qué es eso.
pero básicamente igual, ¿no? Esto, hipótesis nula tiene una raíz unitaria, ¿no? Fíjate, como es mayor a 0,05, no rechazamos la hipótesis nula, por lo cual esta sí tiene, o sea, es no estacionario, vamos a decir no estacionario. Hacemos lo mismo para la primera diferencia. Fíjate que esta sí ya se hace estacionaria con la segunda diferencia, pero en el gráfico que teníamos del correlograma, en segunda diferencia, me mostraba que no era estacionario. Es por eso que se hacen varias pruebas para ver cuáles, entre qué y por qué se están contradiciendo. En este momento quizás te haga una confusión, tengas una confusión de cuál decidir, pero es el método que hay que continuar. Aquí en este caso te está diciendo que al menos tendrás que meter en el modelo dos diferencias regulares y encontrar un proceso autorregresivo. Y estos te tienen que decir más o menos cuáles son. Espero que te haya gustado este video. Si tienes alguna pregunta, hazlo en los foros o continuaremos subiendo más videos sobre cómo analizar las series temporales. Gracias por tu atención, nos vemos pronto y buen forecast.